Hola, Erika. Buenos días, profe. ¿Cómo sigue su merced? ¿Cómo ha estado? Ya estoy mejor, gracias a Dios, profe. ¿Qué ha pasado contigo? Cuéntame. No, profe, nada. Tuve una gripa terrible, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Bien, hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Hoy sí vas a estar todo el tiempo en clase, señorita Luisa. Bueno, eso espero, Luisa. Eso espero. Esperemos un momentico. Démosle unos... Bueno, está... Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, sí, señor. Permítame un instante. Ya, ahí quedaste bien, Elizabeth. Eso, muy bien. Bueno, tenemos a Luisa, Elizabeth, Erika, Jessica, faltan los dos. Ah, y falta, ¿cómo es que se llama la niña, la monitora? Camila. Camila, sí, falta ella. Y los dos muchachos, Johan y Gerardo. ¿Saben algo de ellos? Pues desde que esté en estado que yo le pasaba a Gerardo sí se conectó, no se demora en conectarse, profe, pero Johan no se conectó. Ah, ok, sí, bueno, sí, porque yo sé que ustedes tuvieron clase de 8 a 10. Entonces, esperemos que ingresen ellos. En esta semana tenemos que hacer el segundo parcial. Digamos, el miércoles y el jueves lo vamos a hacer. Yo les había dicho que íbamos a autoaplicarnos las pruebas, por lo menos dos o tres pruebas, y vamos a hacerlo precisamente en esos 2 días. Entonces, con base en eso vamos a manejar el MMPI, que es una prueba de personalidad. No es una prueba proyectiva, es un cuestionario largo de 500 y punta preguntas. No recuerdo exactamente cuántas preguntas son, pero son más de 500 preguntas. Por eso tenemos que en ese día aplicárnoslo para tratar de entonces de que la primera hora o antes, porque eso no se demora más de 1 hora, máximo 1 hora se demora, y luego de ese pasar a la calificación para posteriormente hacer la interpretación en ese mismo día. Al día siguiente, el jueves, vamos a aplicar la otra prueba de personalidad, que también es un cuestionario, que tampoco es proyectivo, no es una prueba proyectiva, sino un cuestionario que evalúa personalidad. Es el 16PF, que ustedes seguramente han escuchado, 16 factores de personalidad. También es más o menos, bueno, no es tan largo como el anterior, son 176 preguntas, pero igual lo vamos a aplicar el jueves para luego sí hacer lo mismo, calificarlo e interpretarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer los 2 días que tenemos presencialidad, ¿sí? Y de ahí sacamos la segunda nota, porque pues en la medida que nosotros apliquemos estas 2 pruebas, ustedes tienen que entregar pues un informe de esos 2 resultados. Entonces, eso lo vamos a hacer el miércoles y el jueves.
Por ahora, lo que vamos a trabajar ahorita tiene que ver con el tema de la confiabilidad y la validez que se utiliza muchísimo en las pruebas psicológicas. Entonces, vamos a comenzar, señoritas, porque no hay ningún caballero hoy día acá. Entonces, permítanme, voy a compartir un momentico, por favor. Ya, ok. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿En casa, saliendo? ¿En casa? Bueno, miren mi pantalla, por favor, señoritas, que estamos acá. Digamos que esta es como una introducción a las dos pruebas que yo les acabo de mencionar que nos vamos a autoaplicar el miércoles y el jueves aquí en la universidad. Y vamos a hablar en el día de hoy de esas características de estas pruebas de personalidad que son cuestionarios y vamos a conocer otras pruebas que son más proyectivas. Vamos a mencionar un poquitico cuál de las dos, de estas dos, tienen mayor confiabilidad y tienen mayor validez. Entonces, es muy importante que sepamos nosotros que en las pruebas psicológicas, y lo hablábamos nosotros en los primeros días de clase, que las pruebas psicológicas pues necesitan tener esos dos aspectos a tener en cuenta, la validez y la confiabilidad, ¿sí? Esto que aparece acá en esta diapositiva, que habla pues lo que se utiliza muchísimo para evaluar la personalidad, el título dice allí, métodos en el estudio de la personalidad, la manera como nosotros recolectamos información a través de las pruebas psicológicas, a través de la entrevista, a través de las pruebas proyectivas. Entonces, reunimos nosotros toda esa manera de recolectar información de la gente a la cual estamos evaluando. Por lo general son las pruebas psicológicas que se utilizan para los procesos de selección, ¿sí? Entonces, dice que al aplicarlos obtuvieron datos, cuando hablamos nosotros de los estudiosos de la personalidad, inventaron métodos especiales para evaluarla, que es lo que yo he venido mencionando ahorita. Es decir, instrumentos adecuados para sus teorías, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estas pruebas de personalidad? Dice acá, la objetividad, confiabilidad y validez de estos instrumentos, ¿sí? ¿Por qué varían mucho? Porque es que hay unas pruebas que son proyectivas y ahí pierden un poco la validez y la confiabilidad. Y hay otras pruebas que son los cuestionarios que nos vamos a autoaplicar que tienen pues una muy buena confiabilidad y tienen una muy buena validez, ¿sí? Por eso se dice que varían mucho de acuerdo al tipo de instrumento que yo utilizo para evaluar, en este caso, la personalidad, ¿sí? Miren lo que dicen acá. Varían mucho, ya que abarcan desde la interpretación de los sueños, digamos que esto tiene mucho para cuestionar, ¿no? Porque pues a partir de una interpretación de una imagen se determina cierto tipo de rasgos de personalidad y recuerdos de la niñez. Entonces, estas pruebas que manejan este tipo de recolección de información no son muy objetivas, la verdad, no son muy confiables, ¿sí? Y pasamos a las pruebas de papel y lápiz, como es la que vamos a aplicar nosotros el miércoles y el jueves, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia de esas pruebas proyectivas con la diferencia de estas pruebas de papel y lápiz que son los cuestionarios, ¿sí? Entonces dice acá que se evalúa la personalidad con la psicología moderna, con estos inventarios de autorreporte u objetivos, las técnicas proyectivas, las entrevistas clínicas o las entrevistas
que ya ahorita vamos a mirar algo más de ellas, procedimientos de evaluación de la conducta y procedimientos de muestreo de pensamientos y experiencias. Fíjense que estas son formas de evaluar, en este caso. Hola María Camila, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días, profe. Ok, bien. Entonces, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar precisamente el miércoles y jueves en esas dos pruebas en particular. Perdónenme. ¿Están viendo mi pantalla? María Camila, Sí, señor. ¿qué estás Sí, viendo profe. en mi pantalla? ¿Qué dice ahí? Inventario de Inventario de autorreporte. Ah, ok, listo. Sí, es que a veces cuando uno cambia la imagen, de pronto no la están proyectando, pero bueno. Si ustedes ven de que yo estoy hablando de algunos otros temas y se ha quedado quieta una imagen, por favor me dicen. Entonces, en esta técnica del autorreporte, técnica de evaluación de la personalidad, todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con la evaluación de la personalidad, ¿sí? Y es lo que les he estado diciendo desde que comenzamos la clase de hoy, que son los cuestionarios que nos vamos a aplicar el miércoles y el jueves. El inventario multifacético de personalidad de Minnesota, ¿sí? Este es el MMPI, que es el que les digo yo que son 500 y punta preguntas, son más de 550 preguntas, y el 16PF, que son 170 y algo preguntas también. Pero esos son los cuestionarios que se utilizan para evaluar la personalidad, y para mi criterio son mucho más confiables que las pruebas proyectivas. Entonces, el MMPI, que es el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota, ¿sí? Es el que nos vamos a aplicar el miércoles, ¿sí? Entonces ahí vamos a saber cómo lo tenemos que responder, cómo lo tenemos que calificar para poder hacer una muy buena interpretación. Estas pruebas, tanto el MMPI como el 16PF, tienen algo que se llama confiabilidad y validez, ¿sí? Son supremamente importantes, o es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estos dos cuestionarios tienen mucha confiabilidad y validez, ¿sí? Porque me ayudan realmente a medir lo que estamos evaluando, que en este caso es la personalidad. Entonces, a diferencia de las técnicas proyectivas, ¿sí? De la personalidad. Y aquí pues es algo que son muy ligadas a la subjetividad que puede tener el evaluador, ¿sí? Dicen que los psicólogos clínicos idearon las pruebas proyectivas de la personalidad para su trabajo con pacientes. Entonces, fíjense que las pruebas proyectivas en últimas son más utilizadas para un campo clínico, ¿sí? Que necesitamos como evaluar para tener un diagnóstico de la salud mental o de la parte emocional del evaluado. Pero eso es una parte clínica como tal, ¿sí? Y pues uno de los precursores de estas técnicas proyectivas no es ni más ni menos que Sigmund Freud, ¿no? Inspirados en la importancia que le da Freud al inconsciente, que le da importancia a los sueños, a la interpretación de los sueños. Entonces, se le presenta al individuo una serie de imágenes, ¿sí? Y eso se supone que genera, digamos que ese estímulo, esa imagen, esa mancha que se le presenta a la persona, es un estímulo ambiguo, porque muchas veces es una mancha, como es la técnica de las manchas de la tinta de Rorschach, o la prueba de la apercepción temática, ¿sí? El TAC, que le muestran a la persona ciertas imágenes, ¿sí? Entonces, por eso dice acá
que es un estímulo ambiguo, una mancha de tinta o un dibujo susceptible de entenderse o de interpretarse de varias formas. Entonces, dice que cuando se aplica ese estímulo ambiguo, la persona que responde proyecta sobre él nuestras necesidades más marcadas, nuestros miedos más fuertes y nuestros valores más representativos, ¿sí? Digamos que a partir de esas imágenes estamos diciendo cómo somos nosotros en la personalidad. A partir de eso, ¿no? Y fíjense lo que dice, que es algo, puede ser subjetivo, la interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque también depende mucho de la interpretación que tiene el sujeto que responde, pero también es muy subjetivo de la persona que califica o interpreta esta prueba, ¿sí? Por eso es subjetiva. Digamos que pierde un poco lo que es la confiabilidad y lo que es la validez, ¿sí? Pese a todo esto, pues esas pruebas se han mantenido todavía, ¿sí? Por ser subjetiva la interpretación de los resultados, estas pruebas no ofrecen mucha confiabilidad ni validez, ¿sí? Pero aún así, como les digo, se utilizan con fines de evaluación y de diagnóstico. Esto lo utilizan muchísimo para los casos jurídicos. Cuando hay un violador y toda esta cuestión, lo utilizan muchísimo estas técnicas proyectivas. Por eso les aclaraba de que es un trabajo más utilizado con pacientes que son afectados por trastornos mentales, ¿sí? Entonces, digamos que estamos como haciendo ese recorrido de esas pruebas, de esas técnicas proyectivas. Entonces, aquí hay, por ejemplo, el test de la familia, en donde se le coloca a la persona que interprete este dibujo, esta imagen, ¿sí? O que también se les pide que dibujen una familia. Entonces, dicen que si a las personas se les olvida colocar las orejas, que se les olvida colocar los labios, que se les olvida colocar el sol, que se les olvida colocarle puerta a las casas. Entonces, esto es muy subjetivo. Esta es una prueba proyectiva. Esta es una prueba proyectiva. Entonces, realmente la información, para mi punto de vista, la información que da para las pruebas psicológicas de personalidad no me da mucho, ¿no? No me da mucha información como tan real, como tan válida, ¿sí? Y está, digamos, cuando nosotros dibujamos el test de la familia, cuando dibujamos un paisaje, entonces miramos cómo estamos dibujando el tronco del árbol, si es un tronco grueso, si es un tronco delgado, qué tantas ramificaciones tiene ese árbol, si tiene muchas, si tiene pocas, ¿no? Quién está, que pintamos una persona al lado de la casa, fíjense que tampoco tiene puerta. Entonces, para las pruebas proyectivas, eso tiene mucha importancia. Pero pues el hecho de que a mí se me olvide de pronto dibujar algo que para el evaluador es importante, no quiere decirte que yo tenga algún traumatismo o alguna proyección así sexual o algún temor fuerte, pero es lo que hacen este tipo de pruebas proyectivas. Nos arrojan cierto tipo de información, pero no deja de ser subjetivo. Tiende a ser siempre muy subjetivo. Por eso nosotros, permítanme, antes de continuar con esto, voy a dejar de compartir esto para mostrarles otra cosa importante. Permítanme, por favor, les muestro lo siguiente. A ver si lo tengo yo acá. Esta. Bueno, aquí vamos a mirar como esta imagen que nos presentan acá, la importancia de los test proyectivos. Mire, entonces, acá nos muestran una imagen de cómo la persona se ve, ¿sí? ¿Cuál es ese monstruo que está al interior de esta chica?
¿no? Entonces, ¿cómo se ve ella? O sea, muchas veces no lo hacen de una manera consciente, no lo expresan de una manera consciente, sino lo que hacen es proyectarlo a través de ciertos dibujos, ¿no? Entonces, digamos que aquí nos dan una importancia de los test proyectivos. María Camila, Señor, ¿quieres colaborarme? ¿Quieres leer, por favor, esta imagen que aparece acá, la importancia de los test proyectivos? Donde dice claro que sí, previendo. profe. Gracias. Creemos que se hace necesario una breve comprensión de cómo operan los test proyectivos, aún para quienes no son expertos en el tema. Saber qué con herramientas trabaja un proveedor de evaluación. Profe, ¿lo puedes abrir un poquito? Es que no veo bien, está muy chiquita la letra. Espérate. Está muy chiquita la letra. Sí, profe. Mm, Espérate. Creo que hay unos 3 punticos. Ahí, profe, donde dice eso. ¿Ahí mejor? Esa. Ok, Gracias, profe. gracias. Muchas gracias. Saber qué con herramientas trabaja. Ay, Porque como se agrandó, entonces... ah, espérate, lo devolvemos. Un momentico. Ahí sí, ¿ya estás viendo? ya, sí, señor. Dale. Saber qué con herramientas trabaja un proveedor de evaluaciones psicotécnicas orienta respecto de la confiabilidad de la información que nos puede brindar. Mencionemos algunas de sus características. Los tests proyectivos son un tipo de test de personalidad en las que el individuo debe responder a escenas, palabras o imágenes ambiguas, diciendo lo que ve, lo que imagina, lo que asocia. Cuando más ambiguos sean, los estímulos más proyectarán el mundo interno del sujeto. El propósito de estos test o pruebas proyectivas es conocer la estructura y funcionamiento de la persona, descubrir emociones y conflictos internos que el individuo va a proyectar en sus respuestas y que impactarán en su accionar. Si bien no hay respuestas correctas o incorrectas, hay investigaciones que operan como guías para corregir las pruebas proyectivas e incluso es necesaria una extensa formación de parte del profesional. El postulante no es consciente de la relación entre sus respuestas y su mundo interno. Por ello es difícil que lo logre falsear o manipular sus respuestas. Es decir, que estamos en el plano del inconsciente. Para dar un ejemplo, ante una mancha roja, un postulante puede decir que es una amenaza jugosa, otro sangre derramada y otro el planeta Marte. Estamos claramente ante muy distintos mundos internos, pero difícilmente algunos postulantes puedan entender la implicancia de su respuesta. Tampoco un profesional con esta sola respuesta puede concluir algo, pero puede empezar a armar alguno de sus esbozos de hipótesis que irá corroborando o no cuando cuente con mayor material. Esta parte, gracias María Camila, esta parte, mira lo que tú nos compartiste ahorita, María Camila, y es que primero que todo la persona que se atreve a aplicar estas pruebas proyectivas debe de ser un experto. O sea, una persona que no conoce las pruebas proyectivas no las puede aplicar, no puede tener esa tarea de alta responsabilidad porque podría estar dejando de lado conceptos o diagnósticos muy importantes, o por el contrario, está diciendo cosas que no son. La persona debe tener una preparación total y completa para poder hacer la interpretación. Y decías también que con un solo tipo de respuestas, digamos que estaríamos cortos, cuando evaluamos nosotros, estaríamos cortos con el análisis y la interpretación de estas pruebas proyectivas. Por eso, en este caso, lo que hacemos nosotros es el UARTEC, que hay, aunque es una prueba proyectiva, pues también nos da como una guía para poder interpretarla.
¿no? Digamos que eso es algo positivo que tiene esta prueba proyectiva del UARTEC, porque sí hay un manual para poder hacer una serie de interpretaciones a partir de ciertos dibujos que hace la persona. Entonces, digamos que eso es lo que nos indica entender de cómo las interpretaciones que se hacen en estas evaluaciones de las pruebas proyectivas, estas interpretaciones pueden quedar supremamente cortas, muy sesgadas, de acuerdo al estado de ánimo de la persona, de acuerdo a la falta de conocimiento que tiene el evaluador para poder hacer esa interpretación, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son pruebas supremamente ambiguas, porque estamos diciendo que cuando se le presentan esos estímulos al evaluado, pues ellos proyectarán el mundo interno que tienen, ¿sí? Y cómo ellos están interpretando algo y qué es lo que nos están diciendo. Entonces, a veces en estas pruebas proyectivas eso queda supremamente corto, ¿sí? Ahora, miremos nosotros, vamos a continuar con esta parte. Permítanme. Bueno, no se ha conectado Johan. No veo a Johan. Hola, Luisa. Luisa Jaramillo, no te veo, no te escucho. Erika. Gerardo. Gerardo. Acá estoy, profe. Bueno, atento, por favor, porque pues Sí, señor. Jessica Quimbayo. Aquí estoy, profe. Ok. Ok, listo. Si no se ha conectado Johan. Luisa, Señor profe. atenta, porque ya te he llamado, Luisa, y no me respondes. Atenta, por favor. Bien, vamos a continuar entonces con esta parte de estas pruebas de personalidad en cuanto a su confiabilidad y a validez, y luego miramos otros aspectos que dentro de las maneras de recolectar información es importante para las personas que trabajan con el talento humano, ¿sí? Ahora, dentro de la confiabilidad de las mediciones, aquí tenemos en cuenta lo siguiente. O sea, necesitamos que cuando nosotros recolectamos información de los evaluados, tenemos que tener un alto grado de objetividad y un bajo grado de subjetividad. Entre más alta sea la subjetividad, menos confiable es la prueba de personalidad o la manera como estamos recolectando la información de los evaluados. A mayor grado de objetividad quiere decir que estamos manejando mejor confiabilidad y mejor validez, ¿sí? Por eso dice acá, algunas técnicas son enteramente subjetivas, como las que estábamos viendo anteriormente, y por lo mismo son susceptibles de sesgos en cuanto a orientación y dirección. O sea, puedo estar diciendo cosas que realmente no son. El sesgo es grandísimo. Y acuérdense que estamos trabajando con personas. Cuando yo interpreto y evalúo mal, le estoy haciendo un daño grandísimo a una persona, ¿sí? Los resultados obtenidos mediante técnicas subjetivas pueden verse distorsionados por la personalidad de quien las aplica, ¿sí? Entonces, si yo soy un evaluador, primero que no estoy preparado, y segundo que realmente como que tengo también como mis sombras, como mi parte oculta, mi sombra negativa, entonces eso también hace que mi interpretación se distorsione. Por eso las técnicas subjetivas pueden verse distorsionadas por la personalidad de quien las aplica,
¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitamos ser muy objetivos, utilizamos las mejores técnicas que cumplen con los principios de confiabilidad y con el principio de validez. Entonces, si partimos de eso, si partimos de esos dos aspectos de la confiabilidad y la validez, seguramente vamos a poder rendir un informe completo, justo, honesto de las personas evaluadas. ¿Qué nos dice la confiabilidad? Luisa, ¿me haces un favor? Señor profe. ¿Quieres, por favor, leerme esta diapositiva, si eres tan amable? Confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la seguridad de la respuesta a una Se refiere, perdóname, evaluación. espérate que se te escuchó totalmente entrecortado. Otra vez. La confiabilidad se refiere a la regularidad de la respuesta a una herramienta de evaluación. Si alguien responde a la misma prueba en 2 días diferentes y recibe 2 puntuaciones totalmente distintas, la prueba no podría considerarse confiable, ya que los resultados son muy poco uniformes. No se podría confiar en ella para obtener una evaluación adecuada de la personalidad. Exactamente. Mira lo que dice cuando hablamos de confiabilidad. Nosotros aplicamos la misma prueba en diferentes días, ¿sí? Entonces, a la misma persona, lógicamente. Entonces, si aplicamos una prueba y nos da cierto porcentaje en respuesta, y al día siguiente o a los 2 o 3 días aplicamos la misma prueba a la misma persona y me da unos puntajes totalmente diferentes, quiere decir de que la prueba no es confiable, ¿sí? Por eso lo que nos decía Luisa Jaramillo, nos decía que la prueba no podría considerarse confiable, ya que los resultados son muy poco uniformes, es decir, varían. Si estamos aplicando la misma prueba, los resultados deberían ser similares, casi idénticos. Pero si el rango de diferencia es tan alto, tan grande, pues entonces esa prueba se tiene que anular, no sirve, porque no es confiable. Y acuérdense nuevamente, señoritas y Gerardo, o sea, estamos trabajando con personas, ¿sí? No son máquinas, son personas. Entonces, cuando utilizamos mal una prueba que no tiene confiabilidad, pues entonces definitivamente estamos cometiendo un error gravísimo y estamos faltando a la ética en lo que tiene que ver con la parte de evaluación de las pruebas psicológicas. Profe, Entonces, sí, dime. profe, y si no son las pruebas, si no es uno, digamos, llegaba el caso, yo la hice hoy, ¿sí? Y contesté eso. Y al otro día volví la hice y digo yo, ay no, me parece mejor esto, ¿sí? O sea, contesto o bueno, señalo otra y hay que, porque como Eh, dice que cuando hay, digamos, debería ser como respuestas iguales, llegaba el caso que no, entonces que son las pruebas que no son confiables, pero si sí, no son las pruebas, si no es uno. no, pero fíjate que en estas pruebas que son tan confiables y son tan válidas, precisamente estas pruebas, van a dar ustedes en cuenta el miércoles y el jueves, son pruebas que tienen unos ítems, unas preguntas que califican eso que tú estás preguntando. Están midiendo qué tan honestos están siendo las personas para responder, qué tan sinceros, qué tan motivados, porque una de las cosas que uno tiene que interpretar acá o tiene que tener en cuenta es las personas tienen que llegar con un buen tiempo, no pueden llegar sobre el tiempo porque llegaron tarde, entonces llegan como a los 6 minutos de haber comenzado la prueba, entonces no recibió bien las instrucciones. Entonces, hay una serie de condiciones especiales y necesarias para que la persona pueda responder. Pero si pasa eso que tú dices, en las pruebas hay unos ítems que me están midiendo confiabilidad, qué tan sincera es la persona para responder y qué tan motivada está la persona para responder, ¿sí? Puede que los resultados no sean exactamente, ¿sí?
digamos que ese grado de validez se estira un poquitico. Si es muy diferente, pues lógicamente pues algo pasó. ¿Sí? Y hay que mirar qué fue lo que pasó. Hay que coger esas preguntas que nos evalúan motivación y sinceridad y la distorsión motivacional para mirar qué tan honestos fueron para responder o no. ¿Sí? O sea, digamos que hay un rango, un espacio de esas respuestas en donde digamos que la prueba sigue siendo confiable. Pero si ya es muy extenso, muy diferente, entonces ya toca mirar si se aplica otra prueba o se determina que esta persona no fue realmente confiable para responder. Pero digamos que con base a la pregunta que tú hacías, Elizabeth, estas pruebas controlan eso que tú estás preguntando, las controlan. Las pruebas proyectivas, pues no, porque depende también del estado de ánimo que tú llegues. De pronto tú respondiste hoy a las preguntas, pero tuviste que salir porque, yo no sé, de pronto algún familiar está en alguna situación de salud, entonces regresaste a los 3 días y vuelves y se te aplica, entonces llegas, quién sabe qué le pasó al familiar, si llegaste de una manera mucho más enojada, más triste, no sé, o sea, varía, ¿no? Entonces, por eso esas pruebas proyectivas no nos permiten considerar esa confiabilidad o esa validez. En cambio, las pruebas que son cuestionarios o autorreportes sí nos permiten controlar eso. Eso te vas a dar cuenta o se van a dar ustedes cuenta el miércoles y el jueves cuando las apliquemos allá en el aula de clase. ¿Listo, Elizabeth? Sí, señor, gracias, profe. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces eso por ahora nos está diciendo de que si aplicamos nosotros una prueba en días diferentes y las puntuaciones son tan radicalmente distintas, pues no podría considerarse esa prueba como algo confiable, porque los resultados son muy diferentes, varían de entre un día y otro. No debería ser así. ¿Qué otra cosa nos dice con respecto a la confiabilidad? ¿No? Dice que la confiabilidad es el método de formas equivalentes. Los sujetos no presentan la prueba una segunda vez, sino que responden a dos formas equivalentes a la misma. Una correlación más estrecha entre los dos grupos de puntuaciones corresponde a mayor confiabilidad, que era lo que yo les estaba comentando. Una correlación más cercana, ¿sí?, entre los dos grupos quiere decir de que la prueba es muy confiable, ¿sí? Digamos que una de las cosas que cuestiono muchísimo con los autorreportes es de que son más costosas en cuanto al tiempo y son un poco más difíciles, bueno, no difíciles, sino se demora un poquitico la calificación. La que nosotros vamos a trabajar el miércoles y jueves, la vamos a trabajar manualmente, ¿sí? Es la misma prueba, pero no la vamos a aplicar con un software o algo así por el estilo, no. Vamos a hacerlo de una manera manual. Vamos a interpretarla de una manera manual. Vamos a calificarla de una manera manual. Por eso es que a veces, como son tan lentas para eso, a veces las personas no las utilizan, pero son muy confiables. Miren esta prueba, esta mancha, que es una de las pruebas proyectivas del test de Rorschach, ¿sí? Pues cuando la persona dice, ¿qué es lo que usted ve en esta imagen? Dígame lo primero que se le venga a la cabeza de lo que usted ve en esta imagen, ¿sí? ¿Qué tanta confiabilidad puede tener esa prueba? ¿Sí? ¿Qué tanta? ¿No? Entonces, eso depende mucho del manejo adecuado del evaluador, ¿sí? Gerardo, Señor, ¿quieres colaborarme con esta diapositiva, por favor, Gerardo? a ver, confiabilidad. En el método de división por mitades, el instrumento se aplica una vez
y luego se compara la puntuación obtenida en una mitad de los reactivos con la puntuación obtenida en la otra mitad. Es el método más rápido porque la prueba se aplica una vez únicamente. Además, ni el aprendizaje ni la memoria pueden influir en el desempeño. Ujú. A veces le dicen a uno en estas pruebas, cuando hablamos de la confiabilidad, no las pruebas proyectivas, sino en estas pruebas de autorreporte, como que dividen la misma prueba y la dividen en dos partes y vuelven y preguntan, cambian un poco el orden de las preguntas, entonces vuelven y preguntan, ¿sí? Y ahí, digamos que como no, o sea, digamos que el ejercicio del evaluador precisamente es que se aplique en momentos diferentes. Aquí nos dicen de que no hay, o sea, no hay manera que las personas aprendan las respuestas, ni que memoricen las preguntas, ¿no? Porque muchas veces cuando se aplican las pruebas, la misma prueba, la gente tiene mucha retentiva, guardan la información a corto plazo, entonces eso hace que cambie el desempeño cuando se le vuelve a aplicar, ¿sí? Pero la confiabilidad en las pruebas, en los autorreportes, no permiten eso, porque están constantemente cambiando el lugar las preguntas cuando se aplica por lo menos en la segunda, en la segunda oportunidad. Bueno, eso es con respecto, digamos, estas diapositivas anteriores tienen que ver con la confiabilidad. Ahora vamos a mirar la medición con respecto a la validez, ¿no? A la validez, ¿sí? Jessica. Señor, Señorita, ¿me quieres colaborar con esta diapositiva? ¿con esta que tienes en pantalla? Sí, por favor, gracias. Confiabilidad de las mediciones, validez de la medición. Indica si una herramienta de evaluación mide lo que se propone. Una prueba de inteligencia mide en verdad la inteligencia. Una prueba de ansiedad realmente la evalúa. Si una prueba no mide aquello para lo que fue diseñada, no será válida y los resultados no podrán servir para predecir la conducta. Por ejemplo, la puntualidad obtenida en una prueba no válida de inteligencia, por alta que sea, no servirá para predecir el aprovechamiento en la universidad o en otra situación donde se requiere un alto nivel de inteligencia. Un test no válido de personalidad puede dar un perfil engañoso de las fortalezas y debilidades emocionales del sujeto. Muy bien, exactamente, ¿no? En el ejemplo que tú nos compartiste, precisamente es eso, ¿no? De que si la prueba que yo estoy aplicando no evalúa inteligencia, pero quiero evaluar inteligencia, entonces, por alto que sea, el desempeño de la persona evaluada no me está diciendo qué tan inteligente es. O sea, está mostrando cierto tipo de aprovechamiento en otros aspectos, pero no está evaluando inteligencia. Ahora, si nosotros aplicamos una prueba de personalidad que no evalúa personalidad, pues nos puede dar un perfil totalmente, como dice allí, engañoso. Entonces, el asunto aquí, cuando hablamos de validez, está en el primer párrafo que nos compartió ahorita Jessica. Dice, indica si una herramienta de evaluación mide lo que se propone. Si yo quiero evaluar personalidad, entonces tengo que aplicar una prueba que mida personalidad. Eso me le da la validez. Si yo quiero evaluar una prueba, si yo quiero evaluar inteligencia, pues entonces tengo que aplicar una prueba que realmente evalúe inteligencia y no otra cosa. No otra cosa, ¿no? Entonces, eso es muy claro con respecto a la validez. Una prueba de ansiedad realmente la evalúa, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado que la prueba que esté aplicando sea válida
para evaluar o inteligencia o personalidad o cualquier otra variable, en este caso como el tema de la ansiedad como tal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos en cuanto a la validez. Y dice que igual que en el caso de la confiabilidad, la validez debe determinarse con exactitud antes de aplicar una prueba. Y acá nosotros acudimos a tres formas de reconocer la validez. Está la validez predictiva, está la validez de contenido y está la validez de constructo. ¿Sí? Vamos a mirar cada una de estas tres cuando hablamos de estas características de lo que necesitamos evaluar. La validez predictiva, la validez de contenido y la validez de constructo. Erika. Señor profe. Léeme, por favor, estos tres aspectos de validez. Desde un punto de vista práctico, lo más importante es la predictiva, es decir, que también pronostica una puntuación en la conducta futura. La validez de contenido se refiere a los reactivos o preguntas individuales. Y la validez de constructo, capacidad de la prueba para medir un constructo, un elemento hipotético o teórico de la conducta, por ejemplo, un rasgo o motivo. La ansiedad es un ejemplo de constructo. Como sabemos si una prueba nueva que promete medirla lo logra realmente? Estas son las tres características de lo que hablamos de la validez. Si es predictiva, que esta prueba realmente me diga cómo se va a comportar esa persona en el futuro en la empresa. Por eso se habla que es predictiva. La puntuación que arroja la prueba de lo que respondió el evaluado me va a decir cómo va a ser esa futura conducta del evaluado. Entonces, es una prueba que me dice si esta persona puede ser muy colaborador porque le gusta trabajar en equipo, entonces se espera que en el campo laboral esta persona demuestre esas ganas de trabajar en equipo. Si nos sale, por ejemplo, en esa validez predictiva, si nos sale también, por ejemplo, que esa persona como que no le gusta trabajar en equipo, entonces si lo colocamos o lo ponemos a trabajar en equipo, seguramente la conducta en el futuro, en una situación de trabajo en equipo, esta persona va a ser caótica, esta persona va a ser un problema porque no supo o no sabe o no le gusta trabajar en equipo. Entonces, por eso, las pruebas validan su predictividad precisamente teniendo en cuenta cómo podría ser la conducta en el futuro de esta persona a la cual evaluamos. ¿Sí? Pero para lograr eso, tenemos que, las preguntas que hagamos, por eso se habla de la validez de contenido, las preguntas tienen que estar, si vuelvo al ejemplo del trabajo en equipo, entonces las preguntas, cuando hablamos de reactivos o preguntas, tienen que ir asociadas a ese tema de trabajo en equipo. Esa es la validez de contenido, que tengamos validez de contenido. O sea, si yo voy a colocar trabajo en equipo y pregunto cosas que no tienen nada que ver con el trabajo en equipo, ¿sí? Como por ejemplo, a usted le gusta, no sé, escuchar música o ir a cine, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo en equipo? ¿No? Por eso la validez de contenido es de que la encuesta, el cuestionario que yo diseñé, los reactivos, las preguntas individuales, tengan ese contenido. Es decir, que evalúen en este caso el trabajo en equipo. Esa es la validez de contenido. Y la validez de constructo, pues el constructo es algo hipotético. Digamos que la ansiedad yo no la puedo medir, sino hasta cuando la persona actúa. Digamos que es un ejemplo hipotético teórico de la conducta. La ansiedad se puede medir con la persona si se pone colorada, si se pone pálida, si le sudan las manos, si sale corriendo,
si se le olvidan las cosas. Digamos que la ansiedad yo la voy a reconocer cuando haya ese tipo de respuestas, ¿no? Si no hay ese tipo de respuestas, pues no estoy evaluando absolutamente nada. Por eso la validez de constructo dice que la capacidad de la prueba para medir un constructo, un elemento hipotético de la conducta, ¿sí? O el amor, por ejemplo. ¿Cómo yo evalúo el amor? Yo evalúo el amor hasta cuando la persona reacciona, actúa, llora, abraza, interactúa con las demás personas. O sea, es una manera de poder evaluar, digamos, ese elemento hipotético, en este caso, el amor, ¿sí? Pero si la persona no reacciona, o sea, no tengo cómo evaluarla. Por eso dice que es la validez de constructo, capacidad de la prueba para medir un elemento hipotético, ¿sí? O un rasgo, un motivo, que es lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Entonces, cuando la persona reacciona, actúa, responde, ahí sí yo ya puedo evaluar, ¿sí? Por eso dice, ¿cómo sabemos si una prueba nueva que promete medir lo logra medir realmente? O sea, si digamos, utilizo una prueba utilizada para los españoles y la aplico acá en Colombia y la validez de constructo es totalmente diferente por la manera como ellos se comportan allá, porque son un país europeo diferente a nosotros como latinos. Entonces, la validez de constructo es muy importante cuando uno diseña las pruebas psicológicas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estas tres tipos de validez: predictiva, de contenido y de constructo. ¿Lo tienen claro, señoritas? Gerardo. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, digamos que dentro de las pruebas objetivas está lo que es la confiabilidad y la validez. La validez, a su vez, tiene tres maneras de poderse analizar. La validez predictiva, la validez de contenido, es cómo yo diseño las preguntas, los reactivos, y cómo yo evalúo cosas que no son observables así a primera instancia, como son las respuestas emocionales de las personas, ¿no? Entonces tiene que ver con esa validez de constructo. Entonces, miremos acá, pues, los 5 factores o las 5 dimensiones básicas de la personalidad. Acá lo que nosotros tratamos de mirar, si es una persona, y por eso lo colocan como en este continuo, ¿sí? Que una persona extrovertida a introvertida. Digamos que estos 5 factores se utilizan muchísimo en la prueba del 16PF, 16 factores de personalidad. Entonces, acá se tiene en cuenta si la persona, si sus rasgos más característicos apuntaron hacia o están más cercanos hacia el extrovertido. Ahí hay un perfil, lo vamos a mirar el miércoles o el jueves, pero vamos a mirar si están más inclinados hacia los factores hacia la izquierda o hacia la derecha, serían los introvertidos, ¿no? Entonces, extrovertido e introvertido, adaptable o antagonista. Digamos que esto es como que la persona no se adapta fácilmente, antagonista, ¿sí? Meticuloso, una persona que puntúa cercano a ser perfeccionista, organizado, responsable, o al otro extremo, el desorganizado. Estabilidad emocional, inestable emocionalmente, ¿no? Esta persona que le gusta trabajar en equipo porque es tranquilo, porque sabe qué es lo que tiene, es muy confiado, confía en la gente, tal vez por lo que de pronto tiene una autoestima bastante elevada. ¿Sí? Entonces tiene esa estabilidad emocional. Abierto en experiencias, una persona que es creativo, que es dado a ser recursivo, a que soluciona las cosas de una manera mucho más rápida, no es tan cerrado en su esquema mental, por eso tiende a ser creativo. Entonces es abierto, tiene esa permeabilidad, o es una persona que es totalmente convencional. Acá me toca hacer siempre lo mismo porque eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto hace parte de estas
pruebas de personalidad del autorreporte, en este caso el 16PF, que es el que nos ubica a nosotros en estos continuos. Acá las personas pueden ubicarse o hacia este extremo izquierdo o hacia este extremo derecho, o en la mitad, ¿no? Entonces, hay unos rangos que están en promedio, ¿sí? Y hay unos rangos que están o puntuando hacia la izquierda o puntuando hacia la derecha, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, hay que tener en cuenta eso y eso lo vamos a aprender en ese momento. Factores que afectan a la validez y a la confiabilidad. Elizabeth, ¿me colaboras, por favor? Sí, señor. Factores que afectan a la validez y confiabilidad. Primero, la improvisación en la medición y selección del instrumento. Segundo, utilización de instrumentos extranjeros y previa adaptación y estandarización. Tercero, instrumentos inadecuados a las personas que se le aplica. Y cuarto, condiciones en las que se administra el instrumento de medición. Ok, exactamente, ¿no? Miren, estos son factores que pueden estar afectando a la validez y la confiabilidad, ¿sí? Cuando yo simplemente evalúo rápido, ay, tengo que cumplir, entonces improviso. Uy, carambas, pilas con que eso es peligrosísimo. La utilización de instrumentos extranjeros era el ejemplo que yo les decía. Digamos que nosotros tenemos como cierto tipo de parecido a una población mexicana. Hay muchas pruebas mexicanas que sirven para aplicar aquí en Colombia, pero hay muchas pruebas, como por ejemplo las españolas, que se aplican acá y no han sido estandarizadas acá en la población colombiana, no han sido adaptadas acá a nuestra idiosincrasia y forma de vida colombiana. Hay una gran diferencia entre la población de España y nuestra población colombiana. De hecho, cuando nosotros aplicamos, hay una prueba que se llama el WISE, que es para medir inteligencia, pues esa prueba es españoleta. Entonces, todos los reactivos, las pruebas, o muchos de los reactivos tienen terminología española, tienen una terminología bastante española. De hecho, una de las figuras que uno le muestra al evaluado es qué parte de esta imagen hace falta, y estoy mostrando el mapa de España. Si nosotros muchas veces no sabemos el de Colombia, mucho menos vamos a saber el de España. O están mostrando el escudo, ¿qué le falta al escudo de la corona española? Acá pues si no sabemos a veces el escudo colombiano, entonces mucho menos vamos a saber ese escudo español, de España, el de los reyes de España. Entonces, realmente tiene que ser totalmente adaptado a la población que se va a aplicar y totalmente estandarizado. Es decir, cuando hablamos de estandarización es tomar una muestra, una población y una muestra representativa, en este caso de Colombia, para poder entonces decir, acá ya hicimos esa adaptación y esa estandarización, ya estamos colocando la validez y la confiabilidad en nuestra población colombiana. ¿Sí? Bueno, el instrumento inadecuado a las personas que se les aplica, que es lo que yo les estaba mencionando, y las condiciones a las que se aplican, ¿no? Que lo que yo les estaba diciendo, que lleguen con tiempo, que tengan una buena silla para responder a las preguntas, que tengan el lápiz, que tengan el borrador, que entiendan las instrucciones, que lleguen temprano, que no lleguen cansados, que hayan dormido anteriormente, porque eso se les informa. Venga, necesito que ustedes vengan a aplicar unas pruebas psicotécnicas, psicológicas, necesito que lleguen descansaditos, que no lleguen fatigados ni trasnochados, traten de dormir lo mejor que puedan y vienen a la prueba. Entonces uno cuando llega ya, que uno es el psicólogo que aplica las pruebas, uno tiene que indagar sobre eso. Ustedes descansaron bien, ustedes están bien preparados, porque estas pruebas son larguitas, entonces necesito que ustedes tengan toda la atención y la concentración posible. Entonces, son factores que afectan la validez y la confiabilidad. ¿Sí? Gerardo. Señor. Amigazo, por favor colabórame con esta diapositiva si es tan amable.
La observación es un método de recolección de información basada en contemplar una situación o fenómeno de forma directa. De este modo, el investigador debe mirar los hechos que ocurren en un ambiente determinado, hacer observado y establecer conclusiones para su investigación a partir de lo que ha logrado ver. Este mecanismo de recolección de información puede ser más o menos estructurado, pasando de checklist, lista de chequeo en el que observa debe marcar si ocurren ciertas acciones, hasta observaciones participantes en que el observador se hace parte del grupo de estudio y relata su experiencia y vivencia al pertenecer a ese grupo. Fíjense, o sea, fíjense la importancia que recuerdan ustedes cuando nosotros veíamos, permítanme, me devuelvo un poquitico. Mire, esto que nos acaba de compartir Gerardo tiene que ver con esa evaluación de la conducta cuando observamos el comportamiento de los evaluados. Entonces, si yo soy el encargado de aplicar una prueba, pues yo tengo que leer las instrucciones a los que vamos a evaluar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que conocer muy bien lo que yo voy a leer, cómo les voy a leer. Yo tengo que tener una muy buena lectura, porque si yo empiezo a leerles unas instrucciones y las personas no tienen ni idea, no me comprenden, porque no porque ellos tengan problemas de atención o de concentración, sino porque el problema es mío, por la manera como yo los estoy leyendo las instrucciones. Entonces, lo mismo pasa con... a ver, ¿dónde está? Lo mismo pasa con esto que nos acaba de leer Gerardo, ¿no? La observación es un método de recolección de información basada en contemplar una situación o fenómeno de forma directa. Entonces, partiendo de eso, yo tengo que estar muy bien preparado para saber qué es lo que yo voy a observar, qué es lo que yo voy a evaluar en ellos. Y yo les decía a ustedes en clases pasadas de que yo tengo que tener, que es lo que dice allá abajo, ese checklist, esa lista de chequeo para saber, para que yo no pierda tanto tiempo en dónde es que tengo que responder de acuerdo a lo que yo vi, porque en la medida que yo bajo la mirada para buscar dónde tengo que colocar la respuesta que dio la persona, entonces dejo de ver otras cosas también importantes. Para eso se tiene que contemplar una situación de una manera completa, ¿sí? Un fenómeno que, a los cuales yo les puse, acuérdese, el Assessment Center, en donde yo les pongo una situación en particular para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer y que hagan lo que ellos consideran. Entonces yo voy a mirar como observador, como evaluador, como dice acá, como investigador, voy a mirar lo que ellos hacen, ¿sí? Cómo es que se comportan en un ambiente determinado, cómo es que ellos actúan, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener ese checklist, tengo que tener claro qué es lo que yo necesito observar en los evaluados. Solamente así yo voy a poder tener una información y unas conclusiones mucho más válidas, ¿sí? Por eso dice que este mecanismo de recolección de información puede ser más o menos estructurado, que es el checklist, en el que el observador debe marcar si ocurren o no ciertas acciones. ¿Sí? La lista de chequeo, check. Entonces, simplemente con un lápiz rápidamente, sí, no, sí, no, sí, sí, no, 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 dependiendo de lo que las personas hagan. O hasta las observaciones participantes en que el observador hace parte, se involucra, o sea, el observador sin decir de que es el observador, se involucra con ellos y trabaja con ellos en un grupo de estudio, en un grupo de trabajo y cuenta sus experiencias, a ver qué pasa, cómo es que reaccionan ellos. Hay muchas personas que dentro de las evaluaciones o muchos evaluadores que se involucran y entonces miran cómo es el comportamiento, qué es lo que dicen, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si son resilientes, si son totalmente reactivos de una manera negativa o son totalmente proactivos, es decir, algo positivos, ¿no? Entonces, yo como observador, como evaluador, tengo que tener en cuenta todo eso porque me voy a involucrar. Ellos no lo saben, pero yo me voy a involucrar con ellos
para que sepan qué es lo que necesitamos trabajar. Bueno, acá permítanme eso. La observación se convierte, que era lo que estábamos hablando, en una técnica científica en la medida que sirve a un objetivo ya formulada de investigación. Es totalmente planificada, o sea, si nosotros no tenemos de antemano bien estructurada esa técnica de observación, entonces lo que estamos observando de pronto no es, o estamos dejando de observar cosas que sí son. ¿Sí? Entonces hay que planificarla sistemáticamente, hay que controlarla, hay que mirar un poco pues, si está sujeta a comprobaciones de validez y confiabilidad. Acuérdense la validez de contenido, de criterio, de constructo, ¿sí? de la predictibilidad. El mayor valor de las técnicas de observación es el hecho de que hace posible obtener la información del comportamiento tal cual como ocurre. ¿Sí? Bueno, se puede usar con animales o niños o animales, o cuando no se confía en el informe retrospectivo. O sea, cuando yo obtengo resultados de otras personas, yo tengo que confirmarlos, corroborarlos. Entonces, se utiliza muchísimo pues, este método de la observación. Bueno, acá miremos esto. ¿Están viendo esta imagen, señoritas? Gerardo. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Listo. Ok, Luisa, ¿me colaboras, por favor? El investigador llega a ser un verdadero participante y puede tomar los patrones de conducta del grupo. Segundo, puede ser menos capaz de descubrir lo que hacen los individuos que están al margen de él. Tercero, si hay una jerarquía de poder, puede pasar a ocupar un lugar dentro de ella y de este modo se les cierran muchos canales de información. Cuarto, el papel que ocupa en el grupo puede llegar a ser importante y cambiar el comportamiento del grupo. Quinto, en el mismo grado en el que se involucran emocionalmente, pueden llegar también a perder la objetividad. Exactamente. Fíjense que estas son características de una actividad de trabajo en equipo, de un assessment center, de todo eso que se mencionó acá, ¿no? Necesito mirar qué tan líder puede ser o estos señores que yo estoy evaluando. ¿Qué tanto poder puede asumir? ¿O qué tanto poder puede, perdóneme la redundancia allí, pero necesitamos saber qué tanto poder tiene la persona para manejar el poder? ¿Qué tanto lo hace? ¿Lo hace de una manera autoritaria o lo hace de una manera muy democrática? ¿Lo hace de una manera muy participativa? ¿Sí? ¿Cómo él se involucra con ese poder? ¿Sí? ¿Qué tanto esta persona se deja manipular por los demás compañeros? ¿Sí? ¿Cómo es ese comportamiento del grupo? ¿Se integran fácilmente o se desintegran o entran en conflicto permanentemente? O si a las personas que tienden a ser muy emocionales se les coloca una situación en donde tienen que tomar decisiones, lo que hicimos con ustedes en el ejemplo del barco, ¿sí? ¿Cómo se maneja esa objetividad? ¿Qué tan objetivo o qué tan emocional soy yo? Entonces, si me involucro emocionalmente de una manera excesiva, o por el contrario, me involucro de una manera supremamente objetiva. Digamos que los extremos en este caso también son negativos, ¿no? O sea, no, soy totalmente frío, calculador y manejo mucho la objetividad, pero de una manera exagerada. O por el contrario, soy supremamente emocional y dejo de lado la objetividad. Me dejo influenciar de que entonces es que está herido, es una persona que tiene unas necesidades supremamente importantes. Entonces pierdo la objetividad y me dejo involucrar emocionalmente. Aquí
Otra manera que estamos hablando nosotros de la recolección de información como pruebas psicológicas, porque esto hace parte de la entrevista, hace parte de unas pruebas psicológicas en donde nosotros tenemos una estructura de entrevistas inestructurada, una entrevista semiestructurada y una entrevista estructurada. Digamos que esta entrevista inestructurada, lo que nos dice a nosotros es de que yo voy a tener una conversación muy, pero muy formal con el evaluado. Hablo de muchas cosas, de hecho no hablo de lo que realmente tengo que hablar. ¿Sí? Simplemente estoy mirando qué tan sociable es la persona. La entrevista semiestructurada, hay ciertos tipos de preguntas en donde yo me puedo dar, como entrevistador, me puedo dar el lujo de salir de esa línea, no es como tan radical, por eso habla de que es semiestructurada. Digamos que la pregunta es un poco más abierta, se puede salir un poquitico de lo formal. En cambio, la entrevista estructurada es únicamente a lo que se va a preguntar. O sea, esa entrevista estructurada es supremamente rápida. Preguntas puntuales, sí, no, ¿qué opina? Pero es estructurada, es totalmente estructurada. Digamos que esa es la estructura de las entrevistas. Pero para yo poder hacer una entrevista, debo tener una planificación de lo que esas son las entrevistas, de acuerdo al cargo que se va a seleccionar, qué es lo que yo tengo que preguntar. O sea, yo tengo que sentarme con el grupo de talento humano para mirar qué tipo de entrevistas tenemos que hacer. Por eso hay que planificar esa entrevista, ¿sí? Entonces yo tengo que confeccionar la entrevista, si vamos a mirar qué preguntas me sirven. Acuérdese, necesitamos que tenga esa validez de contenido, que las preguntas que yo haga realmente evalúen lo que necesito evaluar. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar las preguntas que necesitamos utilizar. El proceso de la entrevista, pues consideraciones para la realización de la entrevista, ya cuando la persona ya llega a la oficina para poder hacer la entrevista como tal. Bueno, la entrevista semiestructurada, ya la mencioné, existe una estructura base, pero el entrevistador puede explorar en profundidad aspectos que aparezcan durante la entrevista, desviándose levemente de la pauta. Por eso se habla de una entrevista semiestructurada. No es tan cerrada, no es tan radical. Podemos trabajar en eso. ¿Sí? La otra sería la entrevista estructurada, o sea, hay una pauta, o sea, importantísima. Tenemos que ceñirnos a esa pauta. ¿Sí? Se asemeja a un cuestionario. La introducción y las instrucciones también están previamente escritas y deben ser leídas textualmente a las personas. ¿Sí? Se permite, sin embargo, hacer aclaraciones al entrevistado. ¿Sí? Digamos que de pronto la persona quiera dar algún tipo de aclaración. Bueno, se le permite, pero dentro de esa pauta estructurada en esta entrevista. Tiene el objetivo de lograr al máximo la uniformidad en los entrevistadores, de manera de facilitar el análisis posterior. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de que se necesitan que pase por 3, 4 entrevistadores, debe existir uniformidad. Porque si la entrevista es como la que yo había mencionado anteriormente, la inestructurada, pues entonces ahí van a resultar cosas que no salieron en las entrevistas. Entonces, no, hay que tener en cuenta que deben de tener un máximo de uniformidad. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para cuando yo me reúno con los otros evaluadores, vamos a poder tomar una decisión a posteriori, es decir, vamos a tomar la decisión de si esta persona es seleccionada o esta persona sigue en el proceso o no. Entonces, ahí vamos mirando eso. Se pueden incluir preguntas con alternativas múltiples de respuesta. Se utiliza una tarjeta adicional para que la persona no tenga que memorizar, que tiene las respuestas posibles. Bueno, acá, para ello se utiliza una tarjeta adicional que contiene las respuestas posibles, entre las cuales debe seleccionar una o más dependiendo de la pregunta. A veces dice
A, B son ciertas, solo A es la correcta. Entonces hay una gran cantidad de opciones precisamente para que la persona no pueda memorizarlas. Bueno, y aquí hay una serie de condiciones de aplicación de la entrevista. Elizabeth, ¿me colaboras, por favor? Sí, profe. Dice entrevista, condiciones de aplicación. Es un proceso de interacción. La conducta y la actitud del entrevistador es central. Eso significa que tiene mucha importancia tanto el manejo del lenguaje y comunicación verbal como no el verbal. Definición de roles. Entrevistador. Guiar el diálogo, obtener la información sin influir las respuestas, Okay. atender a los momentos adecuados para formular las preguntas, canalizar la interacción, enfrentar y superar las situaciones de bloqueo y desvío del tema, mantener el encuadre o setting, que implica la definición de los roles de ambos participantes en la situación de entrevista. Si esta distinción no se mantiene en la entrevista, puede invalidarse. Entrevistado, disposición a entregar la información requerida. Claro, porque muchas veces yo como entrevistador resulto siendo entrevistado. Entonces los roles o ese encuadre pues se pierde. O sea, los roles tienen que estar totalmente definidos. ¿Quién es el entrevistador y quién es el entrevistado? ¿Sí? Que yo no me deje manipular ni me desvíe el entrevistador, perdón, ni que el entrevistado me desvíe el tema que yo tengo que evaluar, ¿no? Entonces hay que canalizar muy bien esa interacción, canalizarla muy bien, ¿no? Para que realmente la entrevista se siga de una manera muy correcta. No podemos influenciar las respuestas porque es mujer o porque es hombre o porque es una persona de raza negra o porque tiene unas personas que tienen cierto tipo de condición física, ¿no? Entonces, tiene que ser lo más objetivo en este tipo de entrevistas, cuando hablamos de estas pruebas o estas maneras para recolectar información. Y bueno, como decía al principio, tengo que tener una muy buena actitud, tiene que generarse una empatía como agradable, tener un buen manejo del lenguaje. Hay personas que tienen un lenguaje totalmente inadecuado y son entrevistadores. Sí, son como un poco ordinarios, perdónenme la expresión. Son como un poco burdos, ¿no? Utilizan un lenguaje supremamente castizo, muy demasiado formal, ¿sí? Entonces, realmente, demasiado informal, perdón. Entonces, realmente ese lenguaje verbal o no verbal tiene que ser supremamente bien manejado y yo como entrevistador debo de tener siempre una presentación personal adecuada, debo estar bien organizadito, que demuestre que que tengo bien estructurada el momento de la entrevista, que lo recibo desde la puerta, o sea, una actitud y una conducta supremamente interesante. Entonces ahí estamos manejando bien eso, para no permitir que se nos sesgue la información. Si eso se pierde, estamos graves. Gerardo, entonces, por favor, me colabora. Gerardo. Ya voy. Ok, listo. Listo, hermano. Condiciones de aplicación. Dale. Podemos distinguir distintos niveles. Ambiente físico, comodidad, ausencia de elementos perturbadores, disposición espacial y pues las características del entrevistador, aspecto físico, educación y neutralidad, actitud de aceptación, comunicación no verbal, proméxica, contacto visual y proxémica y gestualidad, calma, no dar la impresión de estar nervioso, impaciente, distraído, confundido o aburrido. Esta parte de la proxemia tiene que ver muchísimo con
como una cercanía, ¿no? No como colocar allá que ustedes son los evaluados y yo soy el que tiene el poder acá, ¿no? Hay que bajarse un poco ese curvito y ser un poco proxémico, ¿no? Estar más cerca de que no me vean como esa persona autoritaria, mandona. O sea, tenemos que asumir, ¿se acuerdan ustedes el video que vimos de este señor que se hizo pasar por el entrevistador? Que fue bastante radical, que no fue para nada amable, fue una persona supremamente neutral, fue una persona, fue muy parcial, entonces realmente esa persona fue totalmente inadecuada. Y lo otro tiene que ver con, bueno, el espacio, que no haya nada que nos interrumpa, no puedo estar yo contestando el celular, ni el entrevistado tampoco puede tener el celular allí como para responder mensajes, ni chat, ni nada por el estilo, que sea un sitio que tenga buena iluminación, buena ventilación, que no, o sea, que si, digamos, si estamos por decir algo en Cartagena, que tenga pues como con un aire acondicionado, por lo menos un ventilador como para que no nos sofoquemos. Entonces debe tener esa comodidad, ¿no? Y debe tener esa disposición espacial totalmente adecuada para poder seguir adelante con la entrevista. Respecto a la comunicación, Erika, ¿me colaboras, por favor? Erika. Señor profe, ¿leo esto? Sí, por favor. Otras Lee esta imagen. situaciones. Respecto a la comunicación, saber preguntar breves, precisas, claras, de rápida comprensión, evitar ambigüedades, cada pregunta dirigida a una idea precisa, no inducir la respuesta, mantener la comunicación si la persona no comprende la pregunta, repetir la pregunta de la misma manera o de otro, pero sin desvirtuar el sentido original, orientar en la búsqueda de información, clarificar sin descalificar. Claro, ¿no? Todo tiene que ver con la asertividad, con la manera adecuada de comunicarse con las personas, ¿no? Hay personas que de pronto no. Imagínense ustedes que le pregunten al entrevistador algo y el entrevistador le haga una cara de, uy, ¿cómo hace? ¿Usted no entiende esta vaina? Si usted no entiende lo que le estoy diciendo, estamos como graves, ¿no? O sea, todo ese tipo de expresiones que descalifican, pues eso pone nervioso a todo el mundo. Y de hecho las entrevistas generan mucha ansiedad. Cuando uno tiene entrevistas, si le toca a uno un entrevistador de esos bien mandones, bien regañones o bien grosero, pues lo bajonea, perdóneme la expresión, lo deprime fácilmente, lo asusta, lo intimida. Entonces la comunicación es supremamente importante. Tiene que ver con la actitud, con la manera como nosotros nos comportamos como entrevistadores, la comunicación acá, para poder nosotros tener buen resultado de la entrevista. Mantener la comunicación, hacer preguntas de aclaración. ¿Qué quiere decir usted con? ¿Sí? Cuando pues, son esas respuestas abiertas, entonces necesito que me aclare un poco cuando usted decía de esta parte. ¿A qué se refiere usted con? ¿En qué sentido dice usted? ¿O a qué hace referencia? Esto es interesante. Hábleme un poquitico más de ese tema, ¿no? Con respecto a la pregunta que le acabo de hacer, creo que no fue suficientemente clara. ¿Sí? Lo que yo quería preguntarle es, o sea, digamos, utilicemos un poquitico el parafraseo, utilicemos un poquitico la aclaración, que eso no nos quita nada y por lo menos nos ayuda mucho más entonces a que la gente tenga mayor tranquilidad, ¿no? Realmente en la medida que la persona se sienta mucho más, entre comillas, entre familia, ¿sí? Que se sienta más seguro, más tranquilo, de que no se le está desacreditando ni descalificando, no. O sea, tenemos que preguntar. Por eso, yo se los mencionaba en días anteriores, el entrevistador debe tener, o sea, si yo tengo que hacer una gran cantidad de entrevistas y yo soy el único que va a entrevistar,
Cuando yo ya esté a la mitad del día, tendré hambre, tendré cansancio, tendré sueño, y eso hace que la entrevista se pierda. La objetividad de la entrevista se pierda. Entonces, debo yo tomarme el tiempo de hacer unas entrevistas que pueden durar un poquitico de tiempo, pero evalúo completamente, pero no puedo hacer una gran cantidad de entrevistas. Por eso cuando hacen procesos de selección, cuando aparecen en los anuncios selecciones masivas, entonces que tiene uno que tener una buena experiencia, ser muy estratégico, manejar las cosas con rapidez, porque necesitamos hacer procesos de selección masivo de mucha gente. Entonces, pues, si yo me dedico, es decir, si la gerencia me exige que sea rápido y yo no lo puedo hacer, ahí estoy grave. Entonces, ahí en ese sentido uno tiene que tener en cuenta que los entrevistadores deben de tener un tiempo adecuado para hacer una entrevista, tienen que descansar un poco para seguir con la siguiente, para que yo no me quede con una respuesta que yo le he entrevistado la persona que yo entrevisté anteriormente y yo me confunda, ¿no? Tengo que cerrar prácticamente el cuadernito de la entrevista anterior o del entrevistado anterior. Entonces yo cierro esa carpeta, descanso un ratico y ya llamo a la otra persona, ¿sí? Pero yo no me quede con papelería del entrevistado anterior, porque yo me puedo confundir. Entonces yo puedo cometer también errores allí, ¿sí? Entonces la idea es que tengamos esa mejor comunicación, ¿sí? Saber observar. La persona entrevistada entrega mucha información, mensajes no verbales de ansiedad, de inseguridad, de soberbia. Entonces hay que atender a toda esa expresión corporal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la presentación física de la persona, cómo llegó, las posturas físicas durante la entrevista, inclusive cómo llegó la persona al momento de la entrevista, las expresiones faciales, gestos, tono e inflexión de la voz. Si yo necesito una persona que sea dinámica, que sea recursiva, que sea creativa, y tiene un tono de voz muy suave, como muy bajito ese tono de voz, o realmente la manera como se expresa denota mucha inseguridad, pues entonces lógicamente esta persona ya estamos hablando de que tiene cierto tipo de falencia, ¿no? Eso no nos lo dice toda la entrevista, es la habilidad que tiene el entrevistador para observar, saber observar el comportamiento de las personas entrevistadas. Saber terminar la entrevista, que se hayan cumplido los objetivos, la persona, digamos que cuando deja de colaborar, entonces cuando está muy reacia, entonces pues hay que saber cerrar esa entrevista, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando que hay cuestiones de tiempo, ¿sí? O porque de pronto yo estoy cansado, pues hay que mirar cómo nosotros también cerramos la entrevista, cómo la terminamos nosotros. Bien. Eso es, digamos, lo que yo les quería comentar antes de lo que hablábamos nosotros de las pruebas psicológicas que vamos a aplicar en clase, porque pues no las podemos aplicar de una manera online, aunque sí las hay, pero pues eso pues tiene un costo de creo que 70,000 pesos por el PIN y bueno, eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero sí vamos a hacerla de una manera manual. Son pruebas que son muy buenas. Yo las tenía por allá guardadas, ya las conseguí, entonces ya las vamos a trabajar. Bueno, ¿qué pasó con Johan? ¿No asistió, no, María Camila? No, no, señor. Ya, ok, listo. No sé si tengan alguna pregunta. Elizabeth, ¿alguna pregunta tienes? No, profe, todo está No. claro. ¿Su merced, Erika? Interesante. Ok, gracias. Erika, su merced. Todo claro, profe. Gerardo Muñoz. Todo claro, profe. Gracias. Bueno, Jessica. Todo claro, profe. ¿Y su merced, Luisa? Todo claro, profe. Bueno, ok.
Bien. Vamos a terminar por acá ahorita. Mañana hablaremos de otro tema con respecto a la prueba del Rochar, no, perdón, del UARTEC, que es una de las pruebas proyectivas, pero vamos a tratar de manejarla, esperemos que se pueda hacer mañana. Bueno, muchachos, por ahora no es más. Nos veremos entonces mañana muy juiciosamente a esta misma hora, a las 10 de la mañana, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Buen día. Chao, que estén muy bien. Bueno, Chao, profe, señores. que profe, tenga que estés buen bien. día. Hasta Hasta luego. luego. Profe, Hablamos. chao. Chao, 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 que estén bien. Chao.